está por ahí Miguel, que de cariño le decimos Miguelón, que lo conoces bien, que estuvo rotando contigo en Washington. Y bueno, me refiero al doctor Héctor García. Bueno, al final yo soy el encargado ahorita de llevar a buen puerto a los residentes que están haciendo su especialidad en cardiología. Y con el doctor Héctor García, bueno, pues me une una amistad de hace muchos años cuando nos conocimos en el Instituto Nacional de Cardiología, bajo las directrices del doctor Guadalajara Bo. El doctor Héctor García, corrígeme Héctor, pero creo que fue el único jefe de residentes que estuvo durante 2 años a cargo de todos los residentes del instituto. Y después de eso, pues él viajó hacia Holanda. Ya me corregirá el doctor García si en algo me equivoco, pero estuvo en Holanda. Todos estábamos emocionados porque estaba trabajando con el doctor Patrick Sirois. El doctor Sirois desarrolló stents medicados, que es una parte muy importante de lo que ha hecho Héctor a nivel mundial. Después hemos seguido la pista en que Héctor se ha dedicado a decirnos qué placas dentro de las arterias coronarias pudieran ser vulnerables de ruptura. Y entonces, en base a eso, tratar de identificar al paciente de alto riesgo. Después se movió a la ciudad de Washington y leía sobre el sistema MedStar Health System, que es en donde está trabajando. Es un sistema de investigación de mejora a la salud a través de la investigación clínica, la investigación básica. Y ahí, pues, nada más y nada menos es el director de imagen coronaria en MedStar Health System. Le preguntaba yo a Héctor que si me hacía favor de orientarme sobre cuáles serían unos de los artículos principales en los cuales ha trabajado. En realidad, la cantidad de publicaciones, cuando le pedí su currículum para integrarlo como profesor a este foro, o integrarlo como profesor también al programa, pues es abundantísimo, ¿no? En MedStar te refieren alrededor de 350 papers, pero sabemos que son muchos más. Y uno de ellos, uno publicado en 2019 en Lancet, utilizan la espectroscopía infrarroja o NIR, infrarred espectroscopía en el ultrasonido intracoronario, siguiendo la misma línea de investigación. Definir qué placas dentro del árbol coronario, que no se han roto obviamente, tienen el potencial de romperse o de ser causantes de un síndrome isquémico coronario agudo, que bueno, pues está de más decirlo que como puede ir todo muy bien, puede ir todo muy mal, y buen porcentaje de los pacientes ni siquiera llegan al hospital por que desarrollan un síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, pues creo, Héctor, que tú me corregirás en lo que faltó. Has recibido a ex residentes que han estado, residentes de nosotros que se han formado como cardiólogos intervencionistas con el maestro Guareña en Guadalajara. Así ha llegado Miguelón, Marquito, que ahora está en la ciudad de Mérida. Y te digo, tenemos ahorita aquí el gusto de tener a Pepe Linares, que también estuvo en Barcelona haciendo cardiología intervencionista. Uno de los últimos, el último egresado del programa, está en Barcelona. Ahorita va viajando, de hecho, de Madrid a Barcelona, y quedó de conectarse en el tren de Madrid a Barcelona. Le dije, oye, pero aquí los trenes no tienen internet. Dijo, no, doctor, pues acá sí tienen internet. Entonces, pues bueno, Héctor, creo que sin más preámbulo, Héctor quiere platicarnos con nosotros, quiere platicar con nosotros acerca de cómo le ha hecho él, o de dónde han salido sus, ¿cómo le diremos, Héctor? ¿De dónde salen las ideas para llegar a hacer un proceso de investigación en la medicina cardiovascular? Héctor, un gusto.
Te mandan saludos Jorge Carrillo, José Luis Leiva Pons. José Luis está en la sesión de la Sociedad Mexicana de Cardiología. La doctora Marta Rubio, cardióloga pediatra, ya no la conociste, pero sabemos que tienes algo de relación con la cardiología pediátrica también. Sí, 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 claro. Carlos Escobedo, que fue también jefe de residencia en el Nacional de Cardio, te manda a saludar. Él ya tampoco no lo conociste y bueno, pues sabes que acá en San Luis tienes puros amigos. Y Héctor, pues Gracias. sin más preámbulo, ya hablé mucho. Gracias. Oye, sí, no, encantado. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes esta mañana. Estábamos justo viendo la inauguración del presidente de Estados Unidos, que es, digamos, la toma de posesión. Y coincidentalmente, bueno, es el mismo día que estoy con ustedes, lo que me marca porque no tengo la fortuna de dar mucho este tipo de sesiones con colegas mexicanos en realidad. Si no es en congresos o por la ocasión de un congreso, este tipo de foro no está muy abierto en México, lo que es dedicado a la investigación pura, ¿no? Y al proceso de la investigación. Entonces esto se agradece porque creo que hace falta, no solo porque uno quiere enseñar, sino por compartir y también estimular a alguien que pueda pensar que este es atractivo, este camino es atractivo para su carrera, ¿no? Eh, y les decía esto porque es 20 de enero, les decía la toma de posesión acá, está la sesión de la Sociedad de Cardiología, que también es el inicio de este nuevo año. Y al final en este mundo virtual todo está pasando al mismo tiempo y lo que me agrada de esta sesión también es que la estamos grabando por si hay, alguien la quiere luego ver, que me encantaría también escuchar, alguien que no la pudo ver hoy, que la podamos conversar en otro momento, ya que hayan visto la grabación. Y decir que, bueno, aparte de la historia que tú comentaste, hay algo de mi entrenamiento en San Luis Potosí. Cuando yo era estudiante de medicina, nos enviaban a rotar a San Luis Potosí y me tocó ir al hospital Ignacio Morones Prieto por 2 meses y estuve en el servicio de patología, en el servicio de oftalmología y tengo, bueno, muy buenos recuerdos. Creo que cuando roté por el servicio de patología yo creí que iba a ser patólogo porque la verdad es que me impresionó el servicio y la forma que trabajaban este, y, y bueno, ese es algo que no se me va a olvidar, me marcó para siempre. En general, la estancia en la ciudad, bueno, siempre ha sido un referente para los que vivimos en Zacatecas, el ir a consultar a doctores en San Luis Potosí por el alto grado de buena preparación y de tecnología que presenta en la mayoría de los hospitales. Entonces, San Luis Potosí está muy cerca de mí, mucho más cerca de lo que probablemente se puedan imaginar, porque bueno, muchas veces yo u otro de mis familiares estuvo internado ahí y la visita a la ciudad era bastante frecuente. Bueno, sin más preámbulo, esta charla es un poquito dos partes. Una parte muy general, donde yo quiero expresar unos conceptos generales, y luego una segunda parte muy personal, donde les quiero compartir digamos, un caso que me pasó a mí y lo quiero hacer como segunda parte. Y en esa parte también probablemente puedan conocer un poquito más de mí a través de esa presentación de ese caso que les voy a hacer. Bueno, Juan Manuel me pedía que habláramos de este proceso de investigación y lo primero que les quiero decir es que yo no había hecho mucha investigación hasta que no cumplí 30 años de edad, que fue cuando tuve que hacer la tesis de cardiología y luego la tesis de cardiología intervencionista para la UNAM, para nuestra graduación, pero como la mayoría de ustedes sabe, estos son casos o estudios retrospectivos, colección de datos de los expedientes médicos y pues no mucho apegado o más bien poco apegado a lo que es el proceso real de la investigación, ¿no? Es más
casi cumplir un requisito, lo que creo que es una pena porque sería una buena oportunidad de aprender desde entonces el proceso, ¿no? Pero a esta edad, a los 30 años, yo llegué a Holanda a empezar mi formación en un programa de doctorado de investigación clínica y ahí nos enseñaron este proceso y nos lo enseñaron no solo de manera teórica, sino práctica. Y todo empieza con estas tres preguntas. La primera parte es, ¿cuál es la pregunta que queremos responder con ese estudio que estamos haciendo? Y esa es la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación nace de cualquier observación clínica que ustedes puedan hacer en cualquiera de sus pacientes. Entonces, de repente evalúan al paciente y se enfrentan con una pregunta que no pueden responderse. Y entonces el preguntarse eso y ir a buscar en la literatura y no encontrar la respuesta es lo que motiva a la mayoría de los estudios clínicos, porque se trata de resolver un problema clínico real y resolverlo de una manera adecuada. Por eso ahí el punto número 2 dice, tenemos que establecer esos métodos para responder esa pregunta. Y luego hay que reportarlo, porque la otra cosa que pasa y es muy frecuente ver que se empiezan los estudios clínicos y luego se responde la pregunta, pero jamás se reporta, ¿no? Entonces es importante llevarlo hasta la publicación. Y yo siempre les transmito a los colegas que me ven a visitar o a los estudiantes que tenemos haciendo investigación con nosotros que es muy raro que dejemos nosotros reportes sin publicar. Algo que aprendí desde muy pronto en Holanda fue el hecho de que todo es publicable dentro del contexto adecuado y con la presentación adecuada, pero todo es valioso de publicarse y esto es muchas de las veces lo que enfrentamos en medios donde esto no es tan popular. Siempre nos preguntamos, no, yo creo que no vale la pena, no hay que publicarlo porque eso no es interesante para nadie. Y al contrario, el pensamiento debe ser totalmente lo opuesto a eso. Toda la investigación en la que se siguió este proceso muy metódico del método científico merece ser publicado y se debe de hacer otra vez dentro del contexto y la presentación correcta. Entonces, esta presentación la diseñó alguien que es actualmente el editor en jefe de una de las revistas de cardiología más importante y me gustó, por eso la estoy usando como guía para esta primera parte de mi presentación y nos abarca todo el proceso. Entonces nos dice, esa pregunta tiene que ser importante, tiene que ser interesante y otra vez responder un problema clínico real. Luego que se tiene la pregunta, tenemos que realmente pensar cuál es la mejor manera de responderla, cuáles son los métodos que vamos a usar para responderla. Y ahí es donde viene la parte de metodología de nuestro protocolo de investigación. Yo comparto siempre con los colegas que es la parte más crítica de investigación. El cómo vas a responder esa pregunta es lo más importante y muchas de las veces cuando yo leo reportes ya en la literatura publicados, me concentro en los métodos y siempre pienso en lo siguiente para darme cuenta si los métodos son adecuados. ¿Podría yo reproducir con esta descripción de los métodos exactamente el mismo estudio que han hecho los investigadores? Si la respuesta es sí, es muy importante seguir adelante leyendo los resultados. Si la pregunta es no, muy probablemente no voy a entender los resultados, no voy a tener idea de qué hicieron los investigadores y por lo mismo no voy a saber cómo utilizar esa información. Entonces, ustedes deben de preguntarse si la receta de cocina que usaron para cocinar este platillo es detallada a un grado que ustedes la pueden reproducir en su propia cocina. Si esto es no, la verdad es que están perdiendo su tiempo y ahí es donde muchas veces nosotros les escribimos a los editores
unas cartas que se llaman carta al editor, donde le pedimos que se clarifiquen ciertas de las definiciones de los métodos que están ya publicados en ese reporte. Y hay muchas cartas al editor mías con otros colegas donde creímos que el reporte no se puede entender bien si no hay unas clarificaciones hechas al respecto, que pueden ser de diferente naturaleza. Entonces, se debe de hacer bien. Entonces, los métodos, por eso, cuando se planea el estudio, es la parte más crítica y más relevante. Y ustedes también, y pasa siempre, cuando, por ejemplo, se están planteando hacer su tesis de cardiología o su tesis de incluso de cardiología intervencionista o de cualquier subespecialidad, y ustedes escogen el tema, ¿no? Ustedes le llaman, vamos a escoger el tema. En realidad lo que están haciendo es escogiendo la pregunta de investigación que quieren responder. Entonces no se llaman temas, se llaman preguntas de investigación. Entonces cuando se plantean esa pregunta y cómo lo van a resolver, ustedes en ese mismo momento tendrían que ser capaces de escribir todo lo que es la introducción y todo lo que es potencialmente la discusión del reporte. Y como los métodos ya los escribieron para responder la pregunta, solo faltará la sección que es de resultados. Entonces, lo que siempre se invita es que se tabulen las tablas, aún sin los resultados, para que la gente se dé una idea de la presentación, cómo se va a hacer la presentación de esos datos cuando se trata de responder esa pregunta. Y es posible muchas veces, porque lo hemos hecho bastante, escribir el paper completo, el reporte completo, solo faltándole la versión de resultados, porque ya conoces todas las otras secciones. Entonces, si se hace ese ejercicio muy al principio, más rápido te vas a dar cuenta si en realidad estás respondiendo la pregunta de manera adecuada y también te vas a dar cuenta si el estadístico necesita ayudarte con unas tablas de diferente forma o con otro tipo de análisis. Esto es decir, uno no reacciona cuando ve los resultados, sino uno planea cómo va a escribir los resultados desde antes, ¿no? Es por eso que ahora ustedes ven muchas veces el estudio, el diseño del estudio reportado en la literatura, porque, y esto se reporta al inicio del estudio y a veces es 2 o 3 años de que se reporte el paper original con los resultados. Y se escribe el diseño del estudio para explicar todo este proceso y para delinear las tablas que se van a hacer y para delinear el análisis estadístico que se va a hacer. Es decir, la investigación no es reactiva, es prospectiva, es pensada, es planeada con anticipación, es un proceso proactivo y no reactivo. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta porque no estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo. Es importante también que cuando estamos planeando este tipo de investigación nos demos cuenta de qué impacto va a tener nuestra producción del reporte. Si estamos reportando un caso único, clínico, pues esto tiene la evidencia más débil y el peso más débil en la literatura. Los estudios más importantes y más relevantes son los estudios aleatorizados, clínicos y multinacionales. Esto tiene que ver con la generalización de los resultados. Si es un estudio de un solo centro hospitalario en un hospital, pues será válido para esa población y para ese centro. Pero si es un estudio multinacional, multicéntrico, ahí la generalización de los resultados pues es más grande. Entonces es importante que en ese planteamiento del estudio se especifiquen bien la pregunta de investigación, ya lo dijimos, y en los métodos especificar bien exactamente cuáles son los objetivos que estamos buscando para responder esa pregunta. La hipótesis es realmente su pregunta de investigación formulada de tal manera que se convierte en eso, en una hipótesis y luego esas medidas que vamos a usar para reportar los datos. Y ya les decía, es importante ver y planear desde antes su diseño del estudio y su análisis estadístico. Bueno, siempre interactuamos con varios equipos. Por ejemplo, cuando estamos planeando esto en la mesa de discusión, siempre está un estadístico con nosotros porque es importante que el estadístico que va a hacer todo el diseño del cálculo de la muestra
sepa cuáles son los grupos que vamos a comparar, si hay comparación entre grupos, qué diseño de estudio vamos a hacer, y de eso depende el tipo de análisis estadísticos que él va a hacer. Es muy importante tener esa pregunta de investigación y el número de pacientes necesarios para responderla de manera adecuada. Hay muchas veces que el gran problema del estudio es realmente que el cálculo de la muestra no fue apropiado, y muchos de los estudios que están reportados en la literatura están con un poder que se llama para responder la pregunta inadecuado, y esto hace que entonces sus resultados no sean válidos. Em, es importante que otra vez hagamos estas secciones y las escribamos meses, si no años, antes de que se reporta esto. El reporte que se hace del diseño del estudio, que se publica en muchas revistas ahora, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el diseño del estudio de ese reporte que nosotros, del que hablaba Juan Manuel, que publicamos el año pasado en el Lancet. El diseño del estudio lo publicamos en el American Heart Journal como 3 años atrás, y ahí ya pones tu introducción, ahí están los métodos explicados, ahí ya están cómo vamos a presentar el análisis estadístico y la discusión de los resultados potenciales. Es decir, este proceso de escribir no se hace hasta que los resultados llegan, se hacen meses, si no años antes que estos resultados se van a generar. Es muy frecuente que en nuestro medio muchas veces empezamos con escribir un abstract y luego enviarlo a una reunión, a una conferencia, a algún curso para su discusión y su publicación. El abstract generalmente, al menos en mi caso, es lo último que escribo del reporte completo. Es muy difícil escribir un abstract sin haber escrito el resto del reporte. Si se hace solo el abstract, que son muy cortos, de 250, 300 palabras, es muy probable que ese abstract esté incompleto, esté impreciso y lleve muchos errores. Y muchas veces eso lo notas porque cuando ves estos abstracts en conferencias y luego ves el reporte final, pues no se parecen en nada. ¿Por qué? Porque alguien de manera rápida quiso poner un abstract para meterlo a publicación y en una conferencia, y no se dio el tiempo de hacer todo este otro proceso que es terminar el reporte y luego escribir el abstract. Entonces, es importante presentar abstracts en reuniones, pero yo cada vez trato de no hacer ese proceso al revés. Solo envío el abstract cuando ya tengo el reporte escrito, si no, casi nunca lo envío porque luego la gente te confronta con el hecho de que tu abstract publicado 2 o 3 años antes en la conferencia nada tiene que ver con el reporte final. Y eso pasa muy frecuentemente cuando el proceso no se hace como se los comento. Los reportes científicos son telegráficos, en realidad son muy cortos y son muy al punto que se quiere plantear. Y realmente en la introducción hay tres párrafos esenciales, y a veces la introducción es media página. Primero, hay que escribir en el primer párrafo, que pueden ser 3 o 4 líneas, qué se sabe de la enfermedad que vamos a discutir en el reporte. Luego, en el párrafo siguiente, se escribe qué instrumentos, por ejemplo, si es como en este caso que mencionaba Juan Manuel en el Lancet, es una población con enfermedad arterial coronaria, y luego en el segundo párrafo les dijimos los métodos que vamos a usar es el de ultrasonido con esta espectroscopía. Entonces escribimos un poquito el estudio diagnóstico que se va a usar principalmente, y finalmente el párrafo 3 son los objetivos que ya se conocen porque es lo que planteaste al inicio del estudio. Entonces es muy rápido escribir la introducción. Los métodos, se responden estas preguntas que están aquí claramente definidas. En los métodos tienes que decir qué población, cuáles son los resultados o los puntos de interés que vas a reportar y qué tipo de análisis vas a hacer. Y estas son las preguntas básicas que nosotros nos hacemos cada vez que estamos en cualquier otro contexto. Siempre preguntamos quién, cuándo, dónde, qué hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Y esas son las preguntas
que te ayudan a plantear esta estructura en la metodología. Si alguna de esas preguntas no se hizo, no se responden en los métodos, ahí es donde da pie a esas cartas al editor que les decía, porque no me dijeron qué midieron o no me dijeron cuándo lo midieron. Solo al inicio del estudio, al final del estudio, lo hicieron de manera repetida. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué métodos usaron para medirlo? Y es importante algo que dice aquí, de hecho es el punto número 1, tienen que presentar todas sus definiciones de manera muy clara y muy concisa. De hecho, hay una sección en los métodos que se llama definiciones y eso debe estar clarísimo porque las definiciones son las reglas del juego bajo las cuales están jugando y esas definiciones deben estar claras desde el inicio del partido. Ustedes no van a jugar un juego sin saber de qué se trata. Cuando están en este proceso de investigación, este proceso de lectura del tema que se está investigando tiene que ser intensivo. De hecho, las personas en el equipo de trabajo del estudio se convierten en súper expertos del tema porque tienen que dominar todo lo que se ha escrito, todo lo que, las limitaciones que tienen esos reportes previos, si es que hay algo escrito. Y este proceso de escribir es un proceso continuo. Ya les voy a enseñar en el caso que les voy a presentar al final cuánto trabajo cuesta publicar algunos de estos reportes. Son procesos que son muy, muy largos y no son cosas de meses. Es importante tener en mente qué tipo de journal va a recibir nuestra publicación, porque ya eso te ayuda a saber el formato en que lo vas a presentar y las secciones que tienes que incluir. Entonces tienes que ver qué tipo de figuras aceptan, qué tipo de formato, las tablas cómo son. Y esto hay gente que, por ejemplo, en nuestro grupo, no en Holanda, pero aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos un editor. Y ese editor lo único que se hace es hacer que nuestro formato se ajuste a los requerimientos de ese journal. Y se toma 2 o 3 días para ver que las referencias, que las tablas, que las figuras, que los conflictos de interés, que las afiliaciones, que los nombres, que los títulos nobiliarios de los autores esté correctamente. Entonces, esto es todo un arte, pero eso no lo puedes dejar para último. Ya tienes que pensar, ok, yo quiero enviarlo a este journal. Y obviamente la selección del journal está basado por el grado de impacto que crees que este reporte va a tener y también se hace en conjunto con el resto de los autores, ¿no? En la discusión, esta parte es la más difícil, creo yo, porque es donde ponemos en contexto nuestros resultados. La discusión muchas veces, yo lo he visto en colegas y cuando yo empecé, de repente yo creí que la discusión era una sección donde se revisaba el tema en general y en realidad no, en realidad lo único que se hace es decir, yo encontré que la manzana era roja y otros encontraron que también hay manzanas amarillas y hay manzanas verdes. Entonces, es qué encontré yo contra lo que otros han encontrado. Es una discusión de tus resultados. No es, las manzanas crecen en los árboles y son de este sabor y tienen esta forma. No, es siempre contrastando lo que tú encontraste contra los que otros encontraron. Y luego tampoco no son súper extensas. Generalmente se limitan a los 2 o 3 puntos más importantes de tu estudio, que son los hallazgos más relevantes, ¿no? La parte que se me hace muy, muy relevante también es las limitaciones, que es una pequeña sección al final de la discusión, donde tú pones en contexto las limitaciones y es una autocrítica a tu reporte. Y es importante porque mucha gente no puede ver qué limitaciones tiene tu reporte, entonces tú tienes que ser honesto y declararlas para quien sea que lea tu reporte ponga en contexto tus resultados, ¿no? Hay algunas limitaciones muy obvias donde por ejemplo, es un estudio solo que aplica a mujeres, porque es una enfermedad muy prevalente en mujeres, como la disección espontánea de las coronarias. Entonces, ahí una limitación obvia es que esto no se puede extrapolar a los hombres, que sí afecta, pero es muchísimo menos el porcentaje. Entonces, tienen que ser muy honestos, muy autocríticos y siempre tienes que dar al final también
una ayuda a cómo crees tú que estos resultados nuevos que estás proviendo en este reporte van a impactar la práctica de la medicina, de lo que se hace el día de hoy, ¿no? Entonces eso ayuda siempre a poner en contexto tus resultados. Deje esta parte ya. Bueno, entonces, esta parte del resumen de los puntos que hemos visto siempre empieza con la pregunta adecuada y cómo vamos a responder esa pregunta. Siempre empieza con un proceso de escritura desde que estás haciendo el protocolo, el reporte del diseño del estudio y cómo tenemos que ayudar al estadístico a ver qué tipo de tablas y de figuras vamos a usar. Y esto es un proceso continuo. Siempre estás revisando y revisando lo que estás escribiendo. Esto nunca para. Y ahora se los voy a mostrar en el caso que les voy a presentar. Siempre es un trabajo de equipo. Siempre hay coautores que leen, que revisan lo que tú estás escribiendo. Y bueno, tienes que estar abierto a esa retroalimentación y aceptar esas críticas y esas, a veces, posiciones muy fuertes y muy rígidas en algunos de los coautores. Pero bueno, esa es la forma que se publica. Voy a pasar a una sección donde les voy a presentar un caso real de alguna de mis publicaciones para que ustedes se den cuenta en un ejemplo práctico de cómo es este proceso. Y lo voy a hacer con un paralelismo para que ustedes me conozcan mejor a mí como persona y, y luego esta parte profesional, ¿no? Es decir, voy a presentarles los dos lados, la parte personal y la parte profesional, usando este reporte que hicimos. Entonces, en un lado, les voy a presentar lo que yo hago con el grupo de trabajo, o sea, con nosotros, cómo trabajamos. Y en el otro lado, les voy a hablar de manera paralela de quién soy yo. Entonces, creo que Juan Manuel les decía mi nombre, pero aparte de eso, no solo soy el doctor, sino soy hijo, esposo, padre, hermano y amigo. Y espero que al final de esta segunda parte, ustedes me conozcan más en estas esferas. El caso que escogí, el reporte que escogí, tiene que ver con un reporte que hicimos que es parte de consorcio académico de investigación que ha escrito muchos papers de definiciones para estudios clínicos. Este consorcio fue fundado ya en 2011, aunque de hecho fue la primera vez que se publicó como tal la Constitución, pero de hecho los reportes de estos reportes de consenso ya se habían hecho incluso antes del 2011. Entonces, este grupo que empezó a hacer esta colaboración entre varios grupos en Estados Unidos y en Europa, ha sido un grupo muy fuerte porque ha delineado cómo se deben de hacer estos estudios clínicos en cardiología, sobre todo en cardiología intervencionista, pero en cardiología en general. Entonces, es el caso que les voy a presentar y en el otro lado de la pantalla, siempre al lado derecho, les voy a decir un poquito más de quién soy. Ya les decía yo que aparte de ser el doctor, bueno, tengo mi familia, tengo dos hijos, bueno, el más grande, Andrés, que es el de en medio de la fotografía, él no está estudiando medicina, está estudiando relaciones internacionales y bueno, el pequeño es todavía muy pequeño para saber a dónde va. Y mi esposa, ya lo decía Juan Manuel, mi esposa es cardióloga pediatra, también egresada del Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, siempre es importante conocer al profesional y un poquito a la persona. Entonces, este consorcio, lo que hemos hecho es dar estas publicaciones que sirven como los consensos que dictan las definiciones que se van a usar en los estudios clínicos. Este reporte publicado en 2007, ya les decía yo, fue el primero que se hizo desde este grupo y primer reporte consistía en proveer todas las definiciones de los puntos que se iban a usar en los estudios de stents coronarios. Esto se hizo con este grupo de autores. En 2007 yo apenas tenía 2 años de haber llegado a Holanda y bueno, era un fellow todavía porque mi tesis de doctorado fue
en 2009, en 2007, perdón, en 2007, en mayo del 2007. Y bueno, estaba muy junior, estaba de fellow, y este paper yo lo revisé con este mismo grupo, y ese es el caso que les voy a presentar y cómo fue este proceso para llegar a este segundo consenso de las definiciones de los stents, de los estudios de stents coronarios. Bueno, ya Juan Manuel decía un poquito acerca de lo que ha sido mi trabajo. El día de hoy hay más de 600 publicaciones con mi nombre reportadas en la literatura, y esto también ha sido muy buena la colaboración con otros grupos para publicar capítulos de libros, de textbooks en el Hearst, que es el libro de cardiología general que edita Valentín Fuster. En una de las ediciones nosotros somos los autores del capítulo de imagen intracoronaria. En el libro de texto del EuroPCR, que es el libro de cardiología intervencionista, también somos autores de capítulos de imagen intracoronaria. Y bueno, servimos también como partes de los equipos editoriales que evalúan esas publicaciones que se meten a consideración a las diferentes revistas médicas. Y en el momento actual estas son algunas de las que, en las que colaboro. Y bueno, este segundo consenso que les decía que a mí me tocó revisar después del primero que se publicó en 2007, este fue el camino que seguimos, y por eso lo quería compartir. La primera vez que se generó esta idea de revisar este consenso fue en una reunión que tuvimos en abril en 2014. Ahí le dimos la bandera de salida al proyecto para revisar esa publicación del 2007. Y luego, a partir de ahí, tuvimos una reunión de abril a agosto de 2014, luego otra en octubre. Y estas son reuniones con el equipo de trabajo que está escribiendo el reporte. Luego, a finales de ese año, que para esto ya llevamos de abril a diciembre 8 meses, tenemos el primer documento, digamos, completo con todos los elementos que queremos incluir, pero nos encontramos que el consenso de la definición de infarto agudo del miocardio, que se llama la definición universal, el grupo de la definición universal de este infarto agudo, se estaba reuniendo también a principios del 2015, y nos acercamos a ellos para tratar de tener una definición conjunta en cuanto a la definición de infarto agudo del miocardio, y que los dos documentos, el que estábamos revisando y el nuevo de ellos, fuera parecido. Luego tuvimos que venir a hablar con la FDA, que es la agencia que regula todas las aprobaciones de los dispositivos y los medicamentos en Estados Unidos, porque ellos les piden a las empresas farmacéuticas y compañías de dispositivos que les presenten los resultados clínicos de sus estudios, y para eso la FDA requiere que esos protocolos usen estas definiciones que nosotros estamos delineando aquí en este documento de ARC. Y volamos a hablar con ellos para asegurarnos que estas nuevas definiciones estaban en línea con lo que ellos esperarían de estas compañías cuando les reportaran sus resultados. Luego, un año después de cuando iniciamos, nos volvemos a unir otra vez, su segunda vez, con la FDA para hablar todavía de esta revisión que estábamos haciendo. Y finalmente, le reenviamos al Task Force de la definición universal de infarto agudo del miocardio, otra vez el nuevo escrito, ya después de las discusiones con la FDA y de incluir sus primeros comentarios. A partir de este momento, que son 3 años casi de proceso, el reporte va y viene a los diferentes autores, hasta que en junio del 2018 se mete para que sea publicado en los 2 journals de mayor impacto en cardiología, que es el European Heart Journal y el Circulation. Y esto es después de 4 años de haber iniciado este proceso de escribir este consenso. Bueno, eso es lo que yo hago profesionalmente, pero la otra parte de mí que les he estado mostrando desde este otro lado,
ya les decía Juan Manuel, yo me entrené en cardiología en el Instituto Nacional, luego cardiología intervencionista también la hice ahí. Me fui en 2004 a hacer una maestría en ciencias en la Universidad de Rotterdam y luego el doctorado también en la Universidad de Rotterdam, trabajando con este grupo de investigación. Y finalmente ese consenso que se metió en junio para que fuera publicado de manera simultánea es este paper que nos dice las definiciones que se deben de usar en los estudios clínicos que incluyen intervenciones coronarias. Y como ven, es el mismo grupo de autores, el mismo paper, solo que publicado de manera simultánea en dos papers, en dos revistas médicas. Esto requirió también la colaboración y la discusión con todo este tipo de colegas en las diferentes compañías médicas que nos dieron también retroalimentación de los contenidos de esto. Y no solo le preguntamos a la DFDA que estuviera representado en las reuniones de las discusiones que teníamos, sino también los sistemas que regulan la aprobación de dispositivos y medicaciones en Europa, que son ellos, en Japón, que es PMDA, Europa otra vez, la FDA, incluso sociedades médicas de cardiología como el ACC o sociedades de intervencionismo como son la europea de EAPCI, que se llama. Entonces, por eso tardan tantos años, tanto ir y venir, tantas discusiones. Y lo que empezó aquí en abril del 2015 con la primera reunión, pues culminó 5 años después con la publicación del reporte. Entonces, este es el lugar, este es el hotel aquí donde nos reunimos para esta primera reunión y 5 años después terminamos haciendo el reporte. Eso es donde nos reunimos, pero ustedes deben de saber que yo nací en Jerez, Zacatecas, en este lugar que está a 672 kilómetros y bueno, ahí de pasada, si me voy por la vía de San Luis, paso por ahí, y que es una ciudad súper pequeñita de 50,000 habitantes y ahí hice toda mi educación básica hasta la preparatoria y luego de ahí me fui a la ciudad de Guadalajara a hacer la escuela de medicina, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, ya les decía yo que se mete y termina siendo publicado, pero el proceso simplemente de meterlo hasta que sale, y esto es un error, esto tiene que ser de 2019, em, eh, en el proceso de revisión de este documento, que es un consenso, tuvimos un proceso de 1 año de revisiones en los journals, en los dos, en el European Heart Journal y en el Circulation. Fueron 11 referees o 11 revisores los que nos dieron comentarios y tuvimos que responderles sus comentarios. Entonces, un proceso súper largo, pero que tiene un buen fruto porque, bueno, se incluyen todos esa retroalimentación, esos comentarios y lo único que pasa es que tu reporte se vuelve pues más fuerte y más estructurado y mejor presentado, ¿no? Y bueno, yo les quiero también compartir que al principio, cuando decidí irme a medicina, lo decidí tarde, entonces no me quedó más que irme a esta universidad que era privada, aun cuando sabía que mis padres iban a tener algo de problemas para pagarla, e incluso tuvieron que venir a Estados Unidos a trabajar para poder pagar mis colegiaturas. Pues creo que ese inicio que costó trabajo, pues valió la pena al final porque me ha ido bien profesionalmente. Y en mi escuela de medicina, que éramos 279, yo tuve la calificación más alta de toda la generación. Y Juan Manuel ya decía un poquito de eso. Cuando estuve en el entrenamiento, bueno, casi siempre el que se va a quedar de jefe de residentes le dan el premio al mejor residente de cardiología de su generación. Y sí, estuve 2 años de jefe de residentes en cardiología en el instituto. Y esta es la parte que aquí no puedo avanzar, esto se ha quedado.
que me ha llevado a tener esta productividad. Aquí les digo y les enseño varias de las páginas de este consenso que se publicó como parte de este camino y viaje que empezamos en esta segunda parte juntos. Y bueno, son varias definiciones, varias tablas, varias figuras, todo cuidado hasta la última coma, porque es muy importante. Esto se va a usar por muchos, pero también soy mexicano y todos ustedes lo son, todos nosotros somos mexicanos y yo pues soy uno de ustedes. Y esta es la charla que tenía preparada para el día de hoy, Juan Manuel, y pues abro el foro para que tengamos alguna conversación o alguna serie de preguntas y respuestas. Héctor, muchas gracias. Sí, bueno, te quiero también aquí comentar que aparte de los alumnos, aunque bueno, pues ya todos son, tienen por lo menos recorrido la medicina interna, la cardiología, que está la doctora Marta Elizabeth Rubio, cardióloga pediatra. Si alguien te quería comentar, aquí está, dentro de los participantes, me permití invitar al doctor Antonio Gordillo Moscoso y a la doctora Úrsula Medina, que quisiera, ellos son profesores, jefe de epidemiología y son en la Facultad de Medicina, tienen la investigación de traslacional. Sí, la investigación traslacional, profesores de la maestría en investigación clínica. Aparte, Antonio es cardiólogo, ¿sí? Los dos estuvieron haciendo sus maestrías, doctorados en España. Entonces, Úrsula, bienvenida. Te presento a Héctor, Antonio también bienvenido. No sé si ustedes tengan, para ir así, en orden, alguna pregunta, algún comentario, Úrsula. Sí, primero que nada, muy buen día, excelente charla. La verdad, la primera pregunta que le voy a hacer, Héctor, es transmitida por varios estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes desde tercer año, cuando empiezan ya a hacer esa incursión al hospital, nos han dicho o nos han expresado su inquietud de hacer cardiología. Entonces ellos dicen, ¿qué es lo mejor? ¿Qué les podría recomendar a ellos? Hacer el entrenamiento básico de cardiología aquí en México. Muchos ya se quieren ir a hacer el MIR o hacer los STEPS a otros lugares. ¿Cuál sería su recomendación para ellos? Gracias, mucho gusto, doctora. Y bueno, es una pregunta que yo me la hice en su momento y todos creo que nos lo planteamos. Mira, el camino que escogí fue el que me tocó probablemente y de todo el camino no me arrepiento de ningún paso. Antes de responderte específicamente a la pregunta, te cuento que yo hice mi internado en el Instituto Nacional de Nutrición y entonces estaba convencido que tenía que hacer medicina interna en el Instituto Nacional de la Nutrición y que no existía ningún otro lugar en México para poder hacer medicina interna. Y entonces yo ingenuamente hablé a nutrición para enviar mis documentos y les dije que pues quería inscribirme para el proceso de selección. Y me dijeron, doctor, ¿para qué año? No, ya le dije, para tal año. Me dice, no, es que el día de hoy están haciendo el examen para ese año que usted quiere entrar. O sea, usted ya viene un año tarde, ¿no? Y dice, entonces le voy a recibir sus documentos para el año siguiente. Entonces yo tenía que desfasarme un año, esperarme un año para poder llegar al proceso de selección. Entonces el mundo se me vino encima, como decimos, se me derrumbó porque yo no concebía hacer medicina interna en ningún otro lugar. Y fui a hablar con uno de estos residentes de nutrición que yo conocí en mi internado y le dije, mira, esto me está pasando. Y me dice, pero ¿tú qué quieres hacer? Digo, y pues yo quiero hacer cardiología. Me dice, entonces la verdad es que no importa dónde hagas medicina interna porque solo es el camino para llegar a lo que tú quieres llegar, que es cardiología. Entonces, ese consejo que me dio me hizo aplicar para el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y yo hice mis 2 años de medicina interna ahí. Y te voy a decir que estaba equivocado, que cambió mi opinión. El mejor lugar para hacer medicina interna es el Siglo XXI, Centro Médico Nacional, porque son internistas puros.
En nutrición son endocrinólogos que la hacen de internistas. Son diabetólogos que la hacen de internistas. Son nefrólogos que la hacen de internistas. Estos señores acá son internistas puros y además los más impresionantes del país. O sea, yo de verdad, además le llevé a todos mis familiares después de esto porque estaba convencido que nadie los podía atender mejor. Y con este ejemplo, lo que te quiero decir es que cuando salgo de México y yo voy a hacer la maestría y el doctorado y a ti te tocó en España, tú te das cuenta que nuestra formación en México es muy buena, muy, muy buena y tan competitiva y al nivel de cualquier lugar del mundo. Es una cuestión muy personal. Yo creo que eres tan bueno como tú y el sistema es tan bueno como tú lo quisiste ver y lo tomaste, porque si tomas realmente ventaja y provecho del sistema en que estás, se convierte en lo mejor para ti. Y yo me veía y me comparaba con mis compañeros que venían de todas las partes del mundo, incluyendo de muchos lugares en Europa, pues que nadie estaba ni más ni menos que yo, que nadie sabía ni más ni menos que yo. Pero sí creo que era porque la suerte me tocó de estar probablemente en los lugares adecuados, en los momentos adecuados y que aproveché el momento de esa formación. Y nunca me he considerado o arrepentido por la comparación directa que tenía yo en estos otros países con otros de los colegas que venían de otras formaciones, que nos faltó, al contrario, creo que me sobró en muchos aspectos la formación tan intensa y exhaustiva que teníamos en algunas de las áreas como nos forman en México. Entonces, yo sí te diría a dónde quieres ir, porque si estás tú muy interesado en salir del país y vivir fuera del país, pues ya mejor vete a entrenar y a vivir al país que te vas, al que te quieres ir a recibir. Pero esta es una cuestión, una respuesta más personal que profesional, porque profesional yo no veo ninguna excusa, ninguna razón por la que tengas que abandonar México para ir a formarte en ningún lado. Yo por eso les mostré la diapositiva. Mi preparatoria la hice en mi ciudad natal, y te voy a decir, súper competitiva, y me dio todo lo necesario para ser el primer lugar de mi generación en la escuela de medicina. O sea, esto es muy personal. Este viaje no es de dónde vas y a dónde vas. Esto es tú quién eres, tú qué quieres, tú a dónde quieres llegar. Y eso siempre ha sido para mí el punto. O sea, no es si voy a Oxford me va a dar mejor carrera que si no voy a Oxford. Te ayudan a encontrar el camino más rápido probablemente, pero si tú estás determinado a llegar a donde tú quieres llegar, no importa mucho que tu preparatoria haya sido en tu pueblito, en Zacatecas, ¿no? Entonces, esto es muy personal. Si alguien quiere venirse a trabajar a Estados Unidos, pues sí, ya haz los steps y vente a vivir a Estados Unidos, porque ¿para qué le das vueltas, no? Pero si tú quieres estar en tu México, como muchos, yo les voy a decir que el hecho que esté yo fuera de México es casi un accidente, porque una parte que omití comentar, a mí el instituto me pagó irme fuera. Todo lo que yo estuve fuera durante 2 años, 3 años, a mí me pagaba mi salario como adjunto del Instituto Nacional de Cardiología, porque yo iba a regresar al instituto. O sea, es un accidente que me haya quedado fuera. Bueno, la cuestión, para hacer la respuesta ya más directa, plántense dónde quieren vivir, pero es una respuesta más personal que profesional. Y si tu idea es vivir en Europa, porque es extraordinario ustedes que se han formado en Europa, pues vete ya a hacer toda tu carrera allá, ¿no? Porque será más fácil el camino cuando quieras buscar trabajo. Pero si solo es entrenarte para regresar a practicar a México, yo no me apresuraría a salir del sistema, porque el sistema es muy bueno en México. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por su respuesta. Sí va mucho en la línea de lo que nosotros les hemos comentado mucho a los chicos. Igual que usted, a nosotros nos tocó presentar en congresos mundiales contra otros ponentes de cualquier parte del mundo y realmente no
no tenemos por qué sentirnos menos, al contrario, o sea, nos han preparado lo suficientemente bien para hacer un muy buen papel. Muchas gracias, Héctor. Gracias, gracias Úrsula. Doctor Gordillo. Hola, Cardiólogo, muchísimas gracias, epidemiólogo. muchísimas gracias por la presentación. Me queda muy claro y ojalá y sea lo suficientemente motivador para quienes lo escucharon. Pero una pregunta así específica que tengo es, ¿cómo hacer para motivar a los estudiantes en los diferentes tiempos, pregrado, posgrado y todo, para que realmente entiendan que, aunque no queramos, y esto va a decir que es porque tengo un sesgo increíble sobre eso, lo importante de todo esto es la investigación. Puedes ser muy buen clínico, pero si no entiendes investigación y no entiendes los resultados de la investigación, tu actualización va a ser mucho más lenta y más deficiente que si lo entiendes. Pero el residente que está preparando esto no lo quiere entender porque se le repite y se le repite, se le repite y se le repite, porque están, se puede decir, deslumbrados en estar en el proceso de atención, que está bien, no critico, yo también soy clínico, me encanta la clínica y todo, pero se tiene que entender que se le tiene que dedicar a esto. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo incentivarlos para que realmente entiendan que hacer lo que has hecho y que, por cierto, mis respetos, dedicarte a hacer la producción, a ser el portavoz de muchos de los es, en cierto modo, una de las partes más importantes que tiene la medicina. Sí, mira, bueno, yo voy a hacer una aclaración. Cuando yo decía que nuestro sistema en México está al nivel de todo el mundo, me refería al sistema clínico, obviamente, de entrenamiento clínico, porque lo que hay que también decir es que estamos muy rezagados en investigación e innovación. Y es por eso que tenemos que salir. Y es por eso que existen estos programas de maestría, de doctorado en México que tratan de llenar ese vacío y un poquito de cerrar ese gap que se está formando y que es grandísimo. Y en ese sentido va mi respuesta. Y te voy a poner un caso muy específico. En Holanda y luego en Estados Unidos, dos ejemplos bien cortitos. En Holanda yo tenía estudiantes de medicina que venían a hacer rotaciones con nosotros de investigación que eran obligatorias. Ellos tienen una rotación de un mes que los califica el investigador con el que están rotando, pero la universidad también se asegura que el investigador no se vuelva cuate del estudiante y le califique bien y ya está, sino que la universidad le pide que envíen un trabajo, obviamente para ese periodo adecuado al periodo de rotación que tienen, a lo que se llama el simposio de investigación de la universidad, donde todos los estudiantes presentan sus resultados. Entonces, esto en Holanda y es idéntico en Estados Unidos. El día de hoy, los estudiantes de la universidad de acá vienen, rotan conmigo, están su periodo, tienen su producción. Luego, ¿qué pasa? En Holanda, tú no puedes acceder a las residencias médicas si no tienes un grado de doctorado. En Holanda es imposible. Nadie puede entrar a cardiología, a especializarse, si no tienes tu grado de doctorado, no maestría. Entonces, los colegas que están haciendo cardiología en Holanda como especialidad tenían 10 años más que yo, porque ellos ya invirtieron 4 años de su vida para hacer doctorado. Entonces, nuestro sistema en México nos entrena como excelentes clínicos, probablemente mejor que muchas partes del primer mundo, pero no tenemos ni idea de lo que es investigación porque el sistema no nos lo permitió. Ahora, cuando llegamos Juan Manuel y yo a la especialidad en México, empezó la UNAM esta maestría en ciencias y yo me inscribí a hacer el curso, terminé la maestría de hecho en la UNAM y fue donde empecé yo a entender un poquito lo que era investigación. Y estos ya fueron los 2 últimos años antes de irme, que me sirvieron muchísimo, sí, porque probablemente todo esto que aprendí en la maestría me ayudó para continuarlo en Holanda y el resto de mi carrera. Entonces, a lo que voy es el estímulo en México se llama
a fuerzas tienen que ir a su curso de investigación, a fuerzas tienen que presentar su trabajo, a fuerzas tienen que... En México no hay voluntariados ni cosas que se les ofrezcan a ver si pueden. No, porque es un sistema paternalista donde el papá les tiene que decir que tienen que hacer, si no, no funciona. Entonces, el mejor estímulo es obligarlos. Y la mejor charla de motivación es decirle, tienes tu mes, tus 2 meses de investigación, y acá es en tercero y en cuarto año de la universidad. Entonces, yo creo que sería el mejor motivo, y de hecho yo en varios lugares en México les he propuesto que sea yo tutor de algunos alumnos, para que ellos tengan exposición y acceso a alguien que les puede guiar un poquito, para que hagan sus tesis de lo que se tenga que hacer, pero ayudándolos a llevar todo este proceso. Entonces, yo creo que es una falta de programación y de planeación en nuestro sistema educativo que a la par de la clínica lleven toda esta formación de investigación. Muchísimas gracias. Compartimos completamente no solamente la experiencia, somos o llegamos a ser, también a mí me tocó estar en Alemania, y es sorprendente lo que la clínica que nos enseñan acá puede dar hacia lo que hacían allá, que son súper tecnificados. Pero hacia lo que me decía, sí, ok, hay que obligarlos. El problema es que esa obligatoriedad, en el momento en que se hace, sobre todo con los residentes y un poquito con los de pregrado, hace que el alumno odie, porque esa es la palabra, odie investigación porque piensa que todo va a ser obligado. ¿Cómo romper ese...? No, pero tienen anatomía en el aula y luego van al laboratorio. Así como tienen epidemiología en el aula, tienen que ir al laboratorio. El laboratorio es el centro que está haciendo la investigación. Este es un programa teórico práctico, ¿no? Así como tenemos epidemiología en las aulas, tiene que haber epidemiología en la calle, en el laboratorio donde se está haciendo la investigación. Y esto es parte de su programa de formación. Y como tú lo dices, ahora lo entiendo mucho mejor. Es muy, muy esencial. Y te entiendo cada palabra que dices donde muy acertadamente aseguras, si no sabes cómo leer un estudio, en dónde poner los ojos o el énfasis o cómo entender los resultados, pues sí, ¿cómo podrás creer que te estás actualizando, ¿no? Si no tienes ese conocimiento. Y es súper esencial. Entonces, lo que terminan aprendiendo es de lo que se dice, ¿no? Yo aprendí que mi cuate dice y hace, pues yo también digo y hago, ¿no? En lugar de ellos formar su propio criterio a través de la lectura de estos reportes directamente. Sí, es todavía un buen reto para romper esa, pues en cierto modo, maldición de que se crea que la estadística es tan árida que nadie lo va a entender, que se crea que los metodólogos, como nos han dicho, o los metodólatras, estamos fuera de lugar y que somos demasiado exigentes. Todo eso tenemos que irlo trabajando y finalmente ganar un lugar. Muchísimas gracias por tu presentación. De nada. Gracias, Antonio. Está la doctora Rubio. ¿Algún comentario? Marta, y ahorita pasamos. Aquí está Miguelón y Pepe Linares, que al final ellos son cardiólogos intervencionistas ya. Miguelón está por terminar, Pepe Linares ya, y ahorita les paso el micrófono para que si tienen alguna duda de eso, qué es de cardiología intervencionista, pues aquí está el maestro. Marta, ¿algún comentario? Hola, buenas tardes. A lo mejor el doctor no se acuerda de mí porque nos vimos en el instituto ocasionalmente, pero yo conviví mucho con Lulú y la verdad es que la considero una buena amiga. Envío mis saludos. Y la verdad es que Juan Manuel me platicaba de ustedes y no sabía todo lo que habían pasado, todo el trayecto. Y cuando me dices que ahora están en Estados Unidos, yo
Pensé que estaban todavía en Holanda con la doctora María Rizal-Lasdam, que es para nosotros un ícono de la cardiología pediátrica. Y la verdad es que yo, bueno, primero que nada agradecer la plática, me encantó. Creo que de lo que dice el doctor Gordillo es algo que a mí me pasa muy, muy frecuentemente. Me cuesta mucho trabajo meterme a la investigación. ¿Por qué? Porque desde la carrera no fue un hábito que yo tuviera, ¿sí me explico? Entonces ahora ya como profesor, como médico adscrito, me cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que es algo que sí cada vez tenemos que inculcar más a los estudiantes. Y de verdad que, wow, la trayectoria, doctor, me encanta, me sorprende. Y pues como dijo con los chicos, o sea, pueden llegar a donde quieran los chicos residentes siempre y cuando lo quieran hacer, aún con familia. Pues nos demostró que eso tampoco no es impedimento y la familia siempre son un apoyo muy importante, pues que jalen para donde uno quiere ir, ¿verdad? Entonces, pues nada más felicitarlos, enviarles un abrazo y agradecimiento por esta plática. La voy a tomar muy en cuenta para ponerme más las pilas y un saludo muy, muy afectuoso, con mucho cariño a Lulú. Perfecto. Oye, muchas gracias, Marta. Nos volvimos a encontrar. Mira, Sí. voy a tomar algo de tus palabras porque otra parte que es muy importante en la investigación, y lo mencioné rápidamente sobre las diapositivas, es que esto es un grupo, es un equipo de trabajo. Entonces, no necesitas en el equipo de trabajo puros estadísticos, tampoco necesitas puros metodólogos, como decía el doctor, tampoco necesitas, digamos, el monitor clínico que va y hace el seguimiento de los pacientes. Necesitamos clínicos como tú que van a hacer el reclutamiento de pacientes, que los van a ver en la consulta. Es decir, todos los elementos del equipo son muy importantes. Yo te voy a decir ahora que dependo cada vez más y más y más de mis colegas que están allá al frente reclutando pacientes para continuar haciendo la investigación que hacemos. Porque mientras que tú pones el proyecto, la idea, el protocolo, alguien tiene que incluir al paciente y ese no eres tú porque no trabajas en España, ni en Estados Unidos, ni en Holanda al mismo tiempo. Entonces tienes que recurrir a los clínicos tan acuciosos y tan interesados en seguir participando en estos estudios clínicos para que incluyan pacientes. Ya te voy a decir que sin pacientes ningún estudio clínico vale nada. Entonces, cada elemento pone su granito de arena y son tan importantes como el resto del equipo. Entonces, yo creo que necesitamos clínicos, muchos clínicos que estén interesados, aunque no conozcan a fondo el proceso, para que ese convencimiento los ayude y nos ayude a seguir haciendo investigación como equipo. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Marta. Aprovechamos aquí el espacio para recordarles a los residentes de cardiología que tienen clase con la doctora Rubio ¿de qué? ¿De qué, Marta? Es análisis secuencial segmentario. De análisis secuencial segmentario. Ok. Gracias. Héctor, te presento a Miguelón, ya lo conoces. ¿Qué tal, Miguel? Nos acabamos de ver ayer. No, doctor, así es. Otra plática. Egresado de acá, alumno del maestro Guareña. Y Pepe Linares, buena parte, ya andaba casi aterrizando en Guatemala, Pepe. Se formó como cardiólogo intervencionista en Barcelona. Los dos egresados. Y adelante, Miguel, Pepe, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Héctor? Bueno, Héctor, la verdad es que yo he escuchado tus pláticas, son espectaculares. Esta plática fue fenomenal. Y efectivamente, como decía el doctor Juan Manuel, me formé en el Central. Imagínate, mis maestros Carrillo, Leiva, el doctor Escobedo, el doctor Juan Manuel. Y de ahí decidí irme a hacer intervencionismo. Siempre tenía la idea de hacer intervencionismo. Hubo un momento en que a mí me dijeron, como tú, decir, mira, no puedes entrar en este año, tienes que entrar al siguiente. Para mí también el mundo se me vino abajo. Tanto que intenté entrar a ECO ahí en el instituto. Imagínate, el cambio total. Pero por una razón dije, voy a esperar a lo que yo realmente quiero, ¿no? Yo quería irme, me fui allá con
con el doctor Sequier, Joan Antón, pues todos ellos allá en Belviche. Y realmente... Mis amigos, con Josep Gómez, con Joan Antoni Gómez, con Ezequiel. Sí, todos. Entonces imagínate, allá la investigación es increíble. O sea, tanto toda la tecnología, cantidad de pacientes, y te impulsan a eso. Y mucha gente, fíjate, uno va a Barcelona y cree que está en lo mejor, y la misma gente a veces se va a Rotterdam o se va a Alemania. Josep Gómez estuvo como mi fellow, fui su tutor de tesis de doctorado de Josep Gómez, que es ahora el Mira. punto de hemodinámica. Sí. Y de Salvatore Brugaletta, aunque él está en el clinic, pero eran los dos juntos de la misma generación. Y bueno, sí. Bueno, entonces tú tienes al alcance pues el ultrasonido, la tomografía de coherencia óptica. Si quieres un stent, pues ponlo. ¿Quieres estudiar qué tipo de stent? Pues de última tecnología, de tercera generación. Y pues yo creo que eso es increíble, ¿no? O sea, la visión que puede tener uno en otro país. Yo tuve la fortuna de haberme formado ahí, de enlazar muy buena amistad. Y también con el grupo de trombosis, porque a lo mejor no solo de intervencionismo, sino con José Luis Ferreiro, que es cardiólogo intervencionista, pero está en el grupo de trombosis. Y bueno, de trabajar. Yo creo que por ahí también hay una puerta donde podemos seguir. Y pues nada, felicitarte, la verdad, muy buena trayectoria. Gracias, José. Gracias, Pepe. Un saludo. Miguelón. Hola, Doc. Hola a todos. Pues igual no me queda mucho más que decir. Creo que el doctor ha tenido una amplia trayectoria. Creo que algo de mi punto de vista o algo de, igual como de Marco estará de acuerdo conmigo, pues fue la rotación con él. Creo que es algo muy importante en nuestra formación. Nos ayuda mucho, algo que nosotros, por ejemplo, aquí no tenemos, o apenas empezamos a tener lo que es ultrasonido intravascular, pero OCT, pues prácticamente nada. Y prácticamente ayer mi rotación era todos los días, pues todos los días ver OCT. Y es algo que no se te llega a olvidar, es algo que aprendes, como decía el doctor, obviamente ya todo es investigación. O sea, yo lo viví ahí con él, con los residentes, de hecho, de medicina interna, creo que el doctor se acordará. Y no nomás de ahí, o sea, son gente que es de todos lados, o sea, gente de Egipto, bueno, de África, de Japón, estuve con unos compañeros japoneses, muy buenos, muy inteligentes. O sea, de hecho, creo que es algo que te amplía tu conocimiento. Y lo que le decía, o sea, todo es investigación. De hecho, creo que me comentaba que el primer año de hemodinamia es un año de investigación completo. No puedes hacer procedimientos si no haces investigación. Y creo que es algo muy bueno. O sea, me parece que es algo muy, muy bueno y que sobre todo allá se fomenta demasiado, a diferencia de aquí en nuestro país, pues. Así es, Miguel, no, muchas gracias. Y ya sabes que cuando quieras te damos parte 2. Así es, Doc. Oye, lo único es que, bueno, estamos cerrados ahorita con esto de la pandemia, pero sí, no, excelente y buenos recuerdos ahí juntos Sí, con Doc. el resto del grupo ahí, muy diverso, muy heterogéneo. Y sí, estos colegas de Japón, por ejemplo, ellos ya tienen 10 años de cardiología intervencionista en su país y aún quieren hacer unas experiencias en el extranjero y vienen con nosotros y pues cada uno de ellos estuvo 3 años con nosotros. Ya después de estar de adjuntos de intervencionistas en sus países, aún siguen con la cosquillita de estar fuera y de hacer esta formación y pues emplean 3 años de su vida para dedicarse solo a hacer investigación. Entonces, en cualquier momento, a eso es a lo que voy, en cualquier momento de tu vida profesional puedes hacer esta pausa para realmente ver si esto es para ti, ¿no? Si tienes algo de inquietud por la investigación. Así es. Saludos, doctor. Gracias, igual Miguel. Gracias, Miguel. Héctor, todavía tenemos, no sé si como desde tiempo, a lo mejor otros 5 minutitos para alguna pregunta. Sí, claro. Yo sé que te están esperando para que le pongan la banda al señor Biden, pero... No, ya lo dejé ahí encargado, así es que no te preocupes. Sí. Perfecto, que ya estuvo. ¿Alguna pregunta? Aquí están con nosotros los residentes. Ricardo, Miguel, Eric. No.
No. Hola, ¿qué tal? Buenos Ricardo, días. R3 de Cardio. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, doctor Héctor. Nosotros lo conocemos desde hace un rato a través del doctor López Quijano, que es quien nos ha hablado de usted. Incluso en algún momento se tuvo la intención de buscar alguna estancia con usted, pero bueno, la situación no nos lo ha permitido. Muy interesante su plática. Muchas gracias. Y pues bueno, parte de lo que comentaron, recapitulando, para nosotros que estamos en formación, desafortunadamente muchas veces pues sí es, como lo comentaron algunos, a fuerza. Excusándome un poco, pues a veces el sistema nos lleva a esto, ¿verdad? Pero creo que en los primeros años de formación como médico me hubiera gustado tener una plática o escuchar una plática como la que nos acaba de ofrecer. Esto motiva bastante, nos hace ver la investigación de una manera diferente. Y nos sanó. Entonces yo creo que parte de lo que ya comentaron y que me parece muy importante es desde los primeros años de formación empezar a involucrarnos, ¿no? Involucrar al estudiante de pregrado y que se le haga algo normal, porque en estas instancias todavía lo vemos como algo que no conocemos, algo a lo que no estamos acostumbrados, porque pues no es normal para nosotros involucrarnos tanto en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de lo que se podría hacer y fomentar, y creo que estos foros o este tipo de pláticas son pues parte de, o una herramienta muy valiosa que podemos aprovechar. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. Saludos aquí al equipo de médicos. Ricardo, ¿qué edad tienes, Ricardo? 35. 35. Fíjate, porque a eso voy. Los colegas estos japoneses, pues no sé, Dan tendría 46 años cuando vino. Yuichi 42, 43. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y Miguel te puede decir, y no es ofensa para Miguel, al contrario, creo que lo estoy. Miguel era mucho más joven y yo creo que hablaba más inglés que mis dos colegas japoneses. Entonces, ni la edad, ni el conocimiento del inglés, ni el no tener experiencia debe ser ninguna limitación si realmente estás interesado en mejorar tus conocimientos de la investigación. Y a veces estas oportunidades se dan, como lo planteamos con Juan Manuel, de tenerlos por acá por un tiempo y ver si esa semillita que traen ahí adentro crece un poquito, y si no, bueno, también hay que reconocer, y tú haces tu parte del trabajo como ya le decía la doctora Marta, haciendo la parte clínica de los estudios, que también es muy importante. Pero a eso voy, no hay aquí límites. Yo creo que empecé yo a estudiar inglés el año previo al irme a Rotterdam, y ya andaba yo en los 29 también. Y luego, pues llegas y tú crees que hablas un poco inglés y no pasa que no hablas nada. Entonces, bueno, ahí para decirte, nunca es tarde, aquí no tiene que ver con edad ni con limitaciones de idioma, sino con un interés genuino, si es que hay algo ahí adentro que te dice, oye, ¿por qué no explorar un poquito esto? Y bueno, no tienes que estar en el Hospital Central para poder venir a rotar. Incluso alguien lo mencionó por ahí, Pepe, creo. Yo he tenido rotantes acá. Miguel, creo que la conociste a esta, ella está en el 20 de noviembre haciendo eco. Gaby, ¿no? Gaby. Sí. Gaby vino y estuvo acá 2 o 3 meses. Y bueno, yo le dije, bueno, pero ¿por qué quieres venir? Simplemente para aprender investigación, ¿no? A mí no me importa el tema, a mí me importa el tópico, que es investigación. Entonces, ahí está el llamado, y bueno, sigue esos llamados internos, porque a veces vale la pena explorarlos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. No sé si tengan algún otro. Aquí tenemos la mano levantada de un. Él es ¿de dónde eres? De Aguascalientes. Y y es residente, estuvo aquí con nosotros haciendo su año de servicio social y lo dedicó a hacer investigación clínica. Y bueno, pues ahora
Le ha de haber calado eso del Instituto Nacional de la Nutrición, porque pues él salió de ahí. Entonces, y es del Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Toño, nos ha echado la mano mucho la investigación acá y ahora se está formando como cardiólogo y te quiere preguntar algo, Héctor. Y ahorita vamos con el maestro Aarón Trujillo, que se está trasladando por, no sé cómo se llama ese tren que vaya de Madrid a Barcelona, de ser Eurostar o algo así. Ah, no, esa es otra. Ahorita vamos con el doctor Aarón Doctor. Trujillo. Adelante, Toño. Hola, doctor Héctor, muchas gracias por su plática. Yo lo que le quería preguntar es que usted qué recomendación nos daría a aquellos residentes, yo soy R1 de cardiología, que seguimos en la residencia, que nos interesa mucho la investigación, pero que a veces nos come mucho el tiempo la parte asistencial. No sé si usted, ya con todo el camino que ha recorrido, si usted se pudiera, o bueno, si hubiera podido dar un consejo, vamos, un consejo de usted para yo de usted, pero en la residencia, ¿no? ¿Qué Claro. hubiera hecho diferente o qué nos recomendaría, ¿no? A lo mejor acercarnos a algunas personas, no sé si hubiera alguna recomendación en especial. Sí, bueno, primero que te dejo abierta la puerta. Si estás interesado en investigación, tenemos que hablar. Yo estoy Gracias. dispuesto a colaborar con quien quiera trabajar y no importa el lugar ni el grado de preparación. Y mira, te voy a decir, Antonio, precisamente cuando me moví a Holanda a hacer pura investigación, los primeros 2 o 3 años fueron 100% investigación, era investigación clínica, pero no veíamos pacientes. Fue hasta cuando me quedé a trabajar que ya empecé a ver pacientes, pero porque tenía una posición híbrida de clínico y de investigación. Pero bueno, el punto es que yo creía que cuando estaba en la residencia, en cardiología, en cardiología intervencionista, pues trabajábamos mucho y ya no había lugar para hacer nada. Cuando me moví a Holanda, me di cuenta y aprendí y vi por primera vez lo que era trabajar. Y desafortunadamente desde entonces mi vida se convirtió en eso, pero sin que me cause dolor, te voy a decir ya de entrada. Es una actividad que hago 24 horas al día, 7 días de la semana. Y siempre estoy de guardia de investigación. Siempre me levanto haciendo investigación, me acuesto haciendo investigación, los fines de semana son investigación. Y no es a costa ni de mis hobbies ni de mi familia, porque lo tienes que planear y lo tienes que integrar en tu vida. O sea, y es parte de mi vida, así como me baño, me cambio, el hacer investigación es parte de mi vida. Entonces, no, no creo que sea falta de tiempo, porque yo creo que están todos los largos fines de semana donde se puede hacer muchísimo y no tiene que ser a costa ni de tus espacios de relajación o de deporte o de tu familia, porque hay tiempo suficiente. Entonces es aprender a organizarte. Y entonces a mí me metieron en Holanda a ese ritmo y nunca me pude salir y no me he salido. Y a lo que voy es, cuando el llamado es real y en realidad te gusta, no es dolor, es una gran pasión y es un gran disfrute, es parte de los momentos que disfrutas del día, ¿no? Ver los resultados, enviar este reporte a consideración en los journals. Entonces, yo lo que te diría es, si en realidad estás interesado, hablemos fuera de esta llamada, veamos qué se puede hacer desde tu tiempo y desde el momento en que estás en tu carrera. Y ya te voy a decir que se puede hacer mucho más de lo que tú te imaginas. El día de hoy, justo antes de engancharme con ustedes en la llamada, metimos una carta al editor que la escribió un alumno de tercer año de la Escuela de Medicina. Es un estudio donde hicieron con PET y angiotomografía un seguimiento y se dieron cuenta que la estatina incrementaba las calcificaciones, pero bueno, eso ya se conocía. Al punto es que hay muchas formas de hacer investigación, no todo tienen que hacer estudios aleatorizados,
prospectivos, multicéntricos, que son muy difíciles y toman mucho tiempo. Este ejercicio muy pequeño que hicimos con este estudiante le ayudó a saber cómo leer el artículo, le ayudó a cómo redactar la carta al editor y todo este proceso que lleva el meterla a la revista médica y a ponerla en consideración de los editores. Entonces, hay mucha forma de hacer investigación, el reporte de un caso clínico, una serie de casos que se pueden reportar. Entonces, si el llamado es real, vas a encontrar tiempo y lo vas a disfrutar. Y para mí el llamado fue real tanto que me fui a hacer esto a Holanda sabiendo que era 100% investigación y bueno, y fue lo que cambió mi vida para siempre, ¿no? Porque me he dedicado primariamente a esto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Toño. Saludos. Héctor, son 12:29. Siéntete. Nosotros aquí le había pedido a Aarón Trujillo, él es de un estado de la República que ya ni existe, no, es de Veracruz. Vino a hacer cardiología con nosotros y ahora se está formando como cardiólogo intervencionista en Barcelona también. Está viajando ahorita de Madrid a Barcelona y ganó un premio por un caso clínico, ¿verdad? Digo, siéntete con la libertad de que si dices, ya tengo que ir a otro lado. Si no, yo le había pedido a Aarón si nos comentaba un poquitito, en 5 minutos, 8 minutos. Él es nuestro más reciente egresado del programa y se las vio difícil para estar allá en Barcelona, pero lo logró. Ha pasado difíciles cosas en cuanto a la pandemia, fue de los lugares que empezó a recibir muchos pacientes y yo le pedí que nos hiciera un breve resumen de qué caso presentó y con cuál se ganó el premio en Europa. Sí, Aarón, buenísimo. Gracias, Aarón. ¿Escuchas? ¿Cómo andas en conexión, Aarón? Nada más prende el micrófono, Aarón. Vale, ¿me escuchan ya? Sí, perfecto. Ah, vale. Es que se cortó un poco, es porque vengo en el tren de Madrid a entonces ahorita voy regresando, de hecho ya mañana. ¿Sí? Hola. Estamos bien, Aarón. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo hice cardiología y estuve 3 años, 2 años de medicina interna en el hospital de Pemex en DF, y ya después me vine para acá. Ahorita estoy terminando el primer año de el primer año bastante provechoso en cuanto a manitas, en cuanto a procedimientos, y bueno, de la sociedad, de la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, y ahí metimos un par de casos, bueno, metí como 8 casos, pero al final ganamos con 2 casos. ¿Sí se escucha bien? Sí, Aarón, te estamos escuchando. Adelante. Bueno, entonces, de los 8 que metí, de los 8 en hemioplasia primaria de una coronaria derecha en infarto inferior, que le pusimos el stent directo e hizo no reflujo. Entonces ya con el no reflow le metimos un catéter especial que se llama Amicat, que es un catéter fenestrado, haz de cuenta como el de tromboaspiración, pero con la ventaja de que este catéter tiene 5 fenestraciones y por ahí se puede administrar la dosis intracoronaria de adenosina, de nitro, de adrenalina, de noradrenalina, y ya con ese mejoramos el no reflow en 2-3 minutos y se quedó en las condiciones el stent de la coronaria derecha. Incluso tuvo episodio de
hipotensión, taquicardia, y bueno, ya con este catéter mejoró bastante bien con la dosis intracoronaria de adenosina y dosis progresivas de adrenalina. Y el otro fue el premio Iterumo, que fue premio al mejor, bueno, al caso más complicado, vía radial. Nos metimos una paciente que hicimos de 86 años, diabética, calcificada y con múltiples un syntax score 45. Entonces, pero la realización para cirugía por y al final pues la decidimos hacer vía radial, pusimos un impela vía subclave izquierda porque tampoco tenía femorales para poner el impela transfemoral. Entonces fue el impela vía subclave izquierda y el cateterismo vía radial derecha. Y hicimos instalamiento de guías, oclusión de la DEA. Lo intercambiamos con un microcatéter por una guía de alto soporte, pasamos la guía, luego pasamos el microcatéter y la intercambiamos por la guía de rotablación, le hicimos rotablación, luego ya le intercambiamos por una guía de alto soporte y después le hicimos shockwave a toda la DA y al tronco, que también tenía tronco ostial. Y bueno, afortunadamente pues quedó bastante bien y ganamos con esos dos casos en la sección de hemodinámica de aquí de la SEC, de la Sociedad Española de Cardiología. Buenísimo. Oye, ¿me dijiste con qué grupo estás en Barcelona? Estoy en el Hospital Germán Trias y Pujol. Estoy con jefa Fina Mauri. Y bueno, de hecho aquí estoy ahorita de investigación haciendo una base de datos del tricúspide porque estamos trabajando con una válvula vital que va en una recava superior, recava inferior. Estamos metiendo a los pacientes con, muy sintomática y estamos trabajando en esa base de datos. De hecho, tenemos algunas cosillas con Rodés Cabo, igual ahí en Canadá. Que nada que ver. Oye, muy interesante. Oye, pues muchos saludos, gusto en conocerte y bueno, ojalá en algún momento podamos hacer algo si estás interesado en que establezcamos algún tipo de relación de colaboración en investigación. Con todo gusto hacemos algo ahí contigo y con alguien de tu grupo para ver cómo podemos colaborar. Perfecto, doctor. De hecho, creo que usted está trabajando bastante con OCT, ¿no? Sí. Entonces, porque igual acá estamos haciendo bastante OCT y igual podríamos sacar algo de ahí. Sí, seguro. Al día que quieras planeamos una reunión y vemos qué opciones tenemos y lo hablamos y diseñamos el plan. Gusto en conocerte. Igualmente, un gustazo. Que llegues con bien, ¿eh? Sí, ya en una horita llego por allá. Qué bueno. Oye, pues felicidades por los casos también. Gracias, Juan Manuel. Oye, ha estado muy bonita la reunión. Ojalá que se repita con diferentes temas y en diferentes contextos. Pero bueno, en la inauguración que también nos tocó el día de hoy aquí con ustedes, ha sido muy placentera la charla. Sí, Héctor, muchas gracias. Yo nomás te tengo la pregunta del millón, es que si vas a poder ya decirnos cuáles placas se van a romper en el futuro o no. Sí. No, bueno, esta es la pregunta del millón. Fíjate que en 2007 publicamos en el JAC una editorial muy bonita en este sentido y te voy a responder como respondimos en 2007, hace 13 años. Hay un filósofo griego que se llama Diógenes, que es parte de la corriente del cinismo de los filósofos griegos. Entonces, de eso iba la editorial, por eso me sé la historia bien. Este señor iba con una lámpara de estas incandescentes en plena luz del día, alumbrando las caras de todos los que se encontraban en la calle.
Entonces, Diógenes decía que con esta lámpara andaba buscando a un hombre honesto. Entonces, según él, seguía haciéndolo y lo siguió haciendo toda la vida porque él nunca había encontrado a ningún hombre honesto. Y era un poco interesante porque la luz estaba en pleno día, en pleno sol, y él usaba esta lámpara. Entonces, nosotros hacíamos alusión a esta historia en la editorial que escribimos en Jack para decir que ¿qué hubiera hecho Diógenes si hubiera encontrado un hombre honesto? Porque la gran pregunta el día de hoy, creo, Juan, es que ya sabemos cuáles son esas placas, pero no sabemos qué hacer con ellas. Es decir, ya encontramos con esa luz incandescente en plena luz del día cuáles son las que se rompen, pero ahora no sabemos qué hacer. De entrada les damos tratamiento médico y ya, pero esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué hacer con esos pacientes y con esas placas? Porque creemos que ya las hemos encontrado y con esto es una buena forma de cerrar. Yo creo que la siguiente década de investigación va a ser tratamientos específicos para esos spots calientes que hay en nuestro árbol coronario, ¿no? Perfecto, sí, Héctor, muy bien. Pues estamos 12:40, muchas gracias, Héctor, fue 1:40 de plática, súper provechosa. Te agradecemos todos mucho, te mandamos un gran saludo, cuídate y como te decía, ¿no? Al final esto fue, pues sí, la inauguración de la colaboración en el posgrado de cardiología, pero el plan es de que la propuesta que se extienda más al posgrado de medicina interna y de cardiología y que continúes apoyándonos como profesor internacional. Muchas gracias, Héctor. Saludos a tu familia, saludos a Lulú. Y bueno, pues nos vamos a desconectar. Igual, muchísimas gracias a todos. Un placer, un abrazo desde por acá. Gracias, Héctor, estamos en contacto. Gracias a todos, Aarón, Miguel, Toño, Viana, Miguelón, Pepe. Gracias, presidentes. Gracias, Úrsula, Antonio. Bye, bye. Bye.